Hola, soy Ricardo, el tarotista imaginario, y en el episodio de hoy de Oraculeando vamos a ver el 5 de copas. El 5 de copas, como es una carta de sentimiento extrovertido, está en la parte superior derecha del árbol. Sentimiento extrovertido quiere decir que de alguna manera manifestamos claramente cómo nos sentimos y cómo está afectando un determinado sentimiento a nuestro estado de ánimo. Copas recoge básicamente estados de ánimo, estados del alma. Sí, es una especie de ¿cómo te encuentras? En el 5 de copas, triste. Es un ataque de ira que se convierte en aflicción, en tristeza, en melancolía. Este ataque de ira es porque algo alrededor nuestro, el otro, las circunstancias, el whatever, no cumple nuestras expectativas. No solamente no cumple nuestras expectativas, sino que es que además es como que nos ha dolido, nos ha molestado, nos ha provocado una sensación de cierta impotencia. Y esta impotencia se manifiesta de una forma clara en forma de tristeza, de aflicción. ¿Cuándo aparece esta carta en la tirada? Aparece esta carta en la tirada cuando el consultante tiene un conflicto abierto con alguien, con el otro, con los otros, con el mundo, con lo que sea. Pero hay un conflicto abierto y este conflicto abierto necesita ser solventado. En el caso hipotético que se solvente, lo normal es entrar en un 6 de copas, es decir, es una visión subjetiva de la realidad la que tiene el consultante. Realmente al otro lado no está sucediendo nada extraordinario, no hay nada que sencillamente la otra persona con intención maligna va a hacernos daño, no. Sencillamente, siendo como es, en determinado momento, nosotros, consultantes, esperamos algo, una respuesta, una señal, un gesto, una palabra, algo, y este algo no se produce. Y pensamos que nos están haciendo polvo, ¿sí? Pero insisto, es una versión subjetiva. Se resuelve con diálogo normalmente. Esto es una malinterpretación de señales, malinterpretación de gestos, malinterpretación de realidades y tener expectativas completamente irreales acerca de una relación erótico-festiva, de una relación de amistad o sencillamente expectativas completamente irreales en donde el consultante está esperando una muestra de agradecimiento, reconocimiento o similar. ¿Cómo hay que interpretar esta carta como personaje? En el caso que aparezca como personaje es alguien que está metido en un conflicto en este momento y que está básicamente triste, es decir, que solamente habla de su conflicto y solamente le da vueltas a sí mismo una detrás de la otra, buscando siempre culpables al mundo exterior, cuando realmente en este caso en particular, en los 5, en este nacimiento de la ira, en los 5 es todo basado solo exclusivamente en expectativas que tiene el consultante en su cabeza. No necesariamente coinciden con la realidad, sencillamente son expectativas. Es decir, yo creía que, pero no ha sido así. Ya, es que tampoco tenía por qué ser así. Bien. En el caso de que no se resuelva con diálogo, ¿vale? Un 5 de copas deriva hacia un 7, inevitablemente. O en los casos peores hacia un 8. Pero lo normal es resolver esto con diálogo, hablando, preguntando, porque al fin y al cabo no son más que expectativas falsas creadas en el cerebro del consultante. El 5 de copas, en una tirada de economía, pues suele hacer mención a que normalmente no se consiguen los resultados. Y no se consiguen los resultados aunque esperábamos conseguirlos. Es decir, el 5 de copas es una carta de desencanto, de desengaño, de eso que tú soñabas que iba a pasar, no va a pasar. No tiene nada que ver con economía ni con nada, sino sencillamente una especie de cuestión de estado de ánimo, de decir, pues yo esperaba que por mis méritos, por mi forma de estar en el mundo, por mi forma de ser, por bla, 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 pues esperaba que me reconocieran algo, pero no ha sucedido este reconocimiento. El 5 de copas es sencillamente que eso que esperábamos tan bonito no se produce ni a tiros. En una relación de pareja que se están conociendo, en un 5 de copas directamente, digamos que es que la otra parte no cubre ni de lejos las expectativas de consultante. Es decir, que en determinado momento, conociéndonos, hay algún punto que decimos esto no es para mí. Bien, esto no es lo que yo quiero ni necesito. Y por otro lado,
genera una especie de frustración y desencanto, una especie de tristeza, como diciendo, hombre, pues habíamos construido algo, estábamos teniendo una relación más o menos fluida y ahora me sales con esto. Y esto con el que me sale, el otro, pues a mí me afecta y me provoca una especie de crisis existencial. Bien. En una relación a largo plazo, de matrimonio, el 5 de copas recoge una situación de conflicto absolutamente abierta y que no está resuelta. Es una carta que está basada básicamente en el odio y el rencor. Es decir, consultante siente tristeza y una ira fuerte, contenida o convertida en tristeza en su relación con el otro. Digamos que no es una carta muy buena, es obvio, como ningún 5. Los 5, insisto, es el nacimiento de la ira. Hay diferentes formas de enfocar esta ira. En la carta de espadas es nuevamente una frustración de unas expectativas que teníamos creadas en nuestra cabecita de aparentemente si yo hago esto, tú haces esto otro. Bien. En el 5 de oros se supone que nace la ira porque estamos haciendo cosas que somos conscientes que no tendríamos que estar haciendo, pero el Papa inconsciente dominante pues resulta que nos conduce a hacer pues roles específicos de género, a hacer cosas concretas que por lo visto tradicionalmente las tiene que hacer una mujer o tradicionalmente un hombre, en fin, cosas muy de mucha frustración en el fondo. En varas lo que tenemos es obstáculos que son insalvables aparentemente, que requieren de nuestra paciencia, pero provocan una ira por impotencia. Y en el caso de copas lo que tenemos es un desastre emocional, es decir, de alguna manera nuestras expectativas erótico-festivas, románticas, sentimentales, pues se ven rotas o desgajadas porque al otro lado no existe la misma intensidad o la misma forma, o ni siquiera es así, sencillamente es una reinterpretación de la realidad que hace el consultante y que se frustra, se desencanta y se desengaña. No es una carta bidireccional, así que teniendo en cuenta que el 5 de copas está relacionado con un 4 y un 6 de oros, cartas que en sí mismas son buenas, de lo que tienes es muy bueno y es valioso, no te hagas tantos líos con el 5 de copas. Habla, discute, negocia, entiende y trata de comprender al otro, porque a lo mejor no está haciendo absolutamente nada insólito, solo es insólito para ti, consultante, que no estás acostumbrada a respuestas emocionales que no están en tu imaginario. No es una carta especialmente positiva, obviamente, pero tampoco es una carta nefasta, es una carta de... Verás, deja de comerte la cabeza, ¿bien? Deja de pensar y deja de hacer y habla y resuelve, porque esto que te pasa, en el fondo es un malentendido. Y si no es un malentendido, es algo más doloroso, una traición con todas las letras. Sigue siendo negociable y todo discutible. Sí, lo que no cabe es el silencio o retenerlo dentro, convertirlo solamente en una tristeza que al final se convierte en una especie de patología de depresión y tristeza, y entrar en la franja de los 7 y 8 de copas solo porque no te has atrevido a decir, oye, esto que has hecho no me ha gustado nada. Pero nada, no entiendo cuál es tu forma de pensar. Y preguntar al otro sin expectativas en la cabeza, sencillamente intentar comprenderle o entenderle. En fin, que seguimos. Disfruten.